Iruma es un perdedor que fue adoptado por el diablo para poder derrotar a todos los demonios en su escuela de monstruos. Después de que sus padres, unos vagos, vendieron su alma, un poderoso demonio le rogó que fuera su nieto, para poder presumir ante los demás demonios. Como Iruma había pasado su vida como un felpudo sin carácter, hizo un trato con el diablo y se matriculó en una escuela de demonios. Sin embargo, Sullivan le advirtió que si alguien descubría que era humano, lo comerían vivo. Durante su primera asamblea, descubrió que Sullivan era el director de la escuela y el futuro rey demonio. Luego, un maestro llamó a Asmodeus, el representante estudiantil de los estudiantes de primer año, para que pronunciara el discurso de apertura. Sin embargo, mientras Asmodeus se dirigía al escenario, el maestro anunció que Iruma daría el discurso en su nombre, lo que claramente fue obra de Sullivan. Cuando Iruma llegó al escenario, estaba tan asustado que no parpadeó. Pero los estudiantes pensaron que era un movimiento rudo y comenzaron a elogiarlo. Mientras tanto, Iruma estaba tratando de descubrir qué decir cuando un guión de Sullivan apareció frente a él para salvarle el trasero. Cuando Iruma comenzó a leer el discurso, todo el auditorio quedó en silencio en shock, y cuando terminó, los estudiantes gritaron de alegría. Luego, el maestro lo regañó por cantar un hechizo prohibido frente a toda la escuela. Y fue entonces cuando Iruma se dio cuenta de que el astuto anciano lo había engañado para que dijera las palabras. Iruma preguntó para qué servía el hechizo, y el maestro le dijo que si lo había hecho bien, evitaría que se cayera. Todo el día después de la asamblea, Asmodeus retó a Iruma a un duelo para restaurar su honor. Después de ser humillado frente a todo el cuerpo estudiantil, Iruma supo que estaba en un gran problema e hizo todo lo posible para explicarle a Zuko, quiero decir, a Asmodeus, que no había planeado humillarlo. Pero Asmodeus se negó a escuchar. Atacó a Iruma con sus llamas, pero no tenía idea de que Iruma era un campeón de balón prisionero hasta que esquivó hábilmente todos sus ataques. Los estudiantes alrededor estaban asombrados y creían que Iruma no consideraba a Asmodeus una amenaza, ya que no lo había atacado ni una sola vez. Esto enojó a Asmodeus, por lo que decidió vencer a Iruma usando artes marciales. Pero Iruma simplemente se apartó del camino y Asmodeus casi cae sobre una chica. Afortunadamente, Iruma lo atrajo hacia atrás y salvó a la niña, pero en el proceso, involuntariamente noqueó a Asmodeus, ya que el hechizo que había dicho antes le había impedido tropezarse. La noticia de la derrota de Asmodeus pronto se extendió como la pólvora en la escuela, y mientras Iruma deseaba que la tierra se lo tragara entero, Sullivan estaba teniendo un día de campo. En ese momento, Asmodeus entró en la oficina e Iruma se asustó, pensando que había venido a vengarse. Pero para su sorpresa, Asmodeo le prometió lealtad. Como lo derrotó el día anterior, Iruma decidió mantener un perfil bajo en la escuela. Sin embargo, Asmodeus no estaba dispuesto a aceptar nada de eso, mientras se inclinaba ante Iruma frente a los otros estudiantes. Iruma rápidamente le hizo saber que no quería que hiciera eso, así que los dos se dirigieron al salón de clases, donde los nuevos estudiantes debían convocar a sus familiares. En el camino hacia allí, Asmodeus explicó que el tipo de familiar convocado por un estudiante desempeñaba un papel importante a la hora de determinar la clasificación del estudiante. Poco después de su llegada, entró un profesor que parecía una copia de Snape, haciendo todo lo posible para parecerse al chico emo oscuro y misterioso. Se presentó como el profesor Kalego y les dijo que estaría a cargo de la convocatoria. Luego les mostró cómo realizar la invocación usando un tablero de instrucciones que parecía pertenecer a un episodio de Cocomelon, y dijo que no dudaría en fallarle a cualquiera que usara uno falso. Los estudiantes pronto comenzaron la invocación, y después de que Asmodeus convocó a una serpiente gorgona, los otros estudiantes, incluidos Mr. Average, Stark y Brooding, quedaron impresionados. Sin embargo, no estaba muy contento de ver a Iruma intentarlo, ya que su odio hacia él y su abuelo no tenía límites. Iruma, por otro lado, estaba muy asustado porque no tenía magia, y estaba seguro de que su tapadera sería descubierta. Pero cuando recordó que si fallaba en la convocatoria, sería expulsado, comenzó a sonreír como si estuviera tomando una pastilla de la felicidad. Luego, Iruma se cortó el dedo y puso la sangre en el sello, tal como Kalego le había indicado, y quemó el papel. Cuando el humo se disipó, se encontró mirando a la mitad superior de Kalego, quien no estaba muy contento y pensó que era una broma estúpida. Le gritó a Iruma que terminara la invocación, por lo que Iruma corrió para sacar sus piernas del otro lado del círculo de invocación,
Pero cuando Calego le dijo que empujara, no entendió bien y empujó la parte restante de su cuerpo a través del círculo. En el momento en que su cuerpo pasó, se convirtió en el pájaro enojado más lindo que jamás haya existido y se desmayó de vergüenza. Iruma no podía entender qué había salido mal, pero Asmodeus y los otros estudiantes lo elogiaron por su capacidad de convertir a un demonio en su familiar, sin saber que la única razón por la que podía hacerlo era porque era humano. Algún día más tarde, Iruma se encontró con Asmodeus y los dos se dirigieron a la biblioteca para recoger sus libros. Pero antes de que pudieran entrar, una chica de cabello verde salió rodando por la puerta como una bola de boliche y golpeó las cajas apiladas junto a la pared. Cuando la niña se levantó, Iruma intentó hablar con ella, pero Asmodeus lo detuvo, diciendo que era una paciente fugitiva de Arkham y que se llamaba Valak Clara. Clara estaba tan emocionada de verlos que comenzó a apilar las cajas nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, una maestra se les acercó. Regañó a Clara por convertir los pasillos en una bolera, pero cuando vio a Asmodeus e Iruma, les dijo que la cuidaran. Sin darles la oportunidad de quejarse, los ató a los tres con una cuerda y usó su magia para empujarlos en dirección al patio junto con sus libros. En el patio, Clara les mostró todos sus juguetes y les pidió que jugaran con ella, pero Asmodeus le dijo a Iruma que la rechazara. Justo cuando él estaba a punto de hacerlo, ella dijo una de las palabras que él no pudo rechazar: por favor. Como era tan fácil de convencer, accedió a jugar con ella. Luego Asmodeus le preguntó si estaba drogada o simplemente consumida mucha azúcar para que se sintieran mejor. Clara se dio unos golpecitos en el bolsillo y sacó una botella de agua. Iruma quedó impresionado por esto y preguntó si sus bolsillos eran como sombreros mágicos. Clara explicó que era un poder que tenía su familia. A la mañana siguiente, mientras Iruma hablaba con su abuelo, llegaron Asmodeus y Clara, por lo que el anciano le pidió que se uniera a sus amigos. Iruma respondió que no estaba seguro de que fueran sus amigos porque no sabía cómo se sentían. Mientras se dirigían a la escuela, él seguía preguntándose si realmente eran amigos. Más tarde ese mismo día, fueron a la cafetería y Asmodeus explicó que el rango de un estudiante determinaba lo que podía comprar. Como no estaban clasificados, tenían muy pocas opciones para elegir. Afuera, en el patio, Clara les dio helado a los niños y, mientras comían, Iruma les preguntó si eran amigos. Sin embargo, ninguno de los idiotas frente a él sabía de qué estaba hablando. Así que le explicó que era un amigo y acordaron ser amigos de él. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sullivan le hizo saber a Iruma que lo había puesto en la clase de inadaptados porque dijo que no quería destacar. Poco después llegaron Asmodeus y Clara, y los tres se dirigieron a la escuela. Después de llegar a la escuela, fueron a buscar su salón de clases, pero no pudieron encontrarlo en ninguna parte de la torre del primer año. Mientras hablaban, Clara notó una flecha flotando e inmediatamente concluyó que tenían que seguirla. Así lo hicieron. La flecha los llevó a la parte trasera de la escuela, a una cueva, y mientras bajaban las escaleras, descubrieron que el basurero de la escuela estaba justo al lado de su salón de clases. Entonces decidieron entrar. Desafortunadamente, abrir la puerta desencadenó una serie de trampas que sus compañeros habían tendido, pero como Iruma era un escapista profesional, evitó ser alcanzado por cualquiera de las armas, a pesar de que estaba aterrorizado. Sus compañeros, por otro lado, quedaron impresionados y dijeron que de la misma manera que Iruma evitó ser golpeado, alguien más atrapó todas las armas. En ese momento, notaron a Sabnok Sabro, el idiota musculoso que atrapó todas las armas con su cuerpo, porque no era un debilucho patético que evitaba situaciones peligrosas. Al momento siguiente, tuvo una discusión con Asmodeus. Luego le explicó a Iruma que los demonios estaban clasificados del 1 al 10, y que el rey demonio siempre era elegido entre los clasificados 10. Sabro dijo que planeaba ocupar el puesto 10º, pero antes de que pudiera decir más, Calego entró al salón de clases. Después de pasar lista, los llevó afuera y les informó que su primera lección era correr a través de un circuito mortal. Calego explicó cómo se suponía que debían realizar el ejercicio y les advirtió que tomaran el camino marcado, diciendo que si tomaban el segundo camino, podrían tener problemas con el guardián allí. Cuando comenzó la carrera, los estudiantes salieron volando. Desafortunadamente para Iruma era humano y no podía volar como el resto de sus compañeros, pero eso no impidió que Calego lo empujara por el precipicio. Luego, Calego se dirigió a la línea de meta y decidió controlar a los estudiantes. Al único que le fue bien fue Asmodeus.
pero pronto se metió en problemas cuando se dio cuenta de que Clara se había subido a su espalda. Sabro decidió tomar la ruta prohibida, creyendo que las duras condiciones lo convertirían en el rey demonio que aspiraba a ser. Mientras tanto, Iruma estaba siendo llevado por un cuervo demonio, pero de repente se asustó y lo arrojó en el nido del guardián. Dentro del nido, Iruma encontró un pájaro, que confundió con el guardián. Cuando notó que el pájaro estaba herido, trató de ayudarlo a ganarse su confianza. Se cortó la mano y usó la tela para vendarla antes de señalar su pierna lesionada, indicando que quería hacer lo mismo. El pájaro extendió su pata herida y justo cuando Iruma buscaba algo lo suficientemente grande para atarlo, su sangre goteó sobre la herida y el pájaro se curó de inmediato. Esto hizo que Iruma se diera cuenta de que su sangre podía curar demonios y se sintió feliz de no ser completamente inútil. El pájaro, ahora curado, decidió mostrar su gratitud llevándolo hasta la línea de meta. En otra parte, Sabro estaba en una batalla perdida con el guardián, pero el obstinado burro se negó a darse por vencido porque no quería volverse como su padre perdedor. Justo cuando The Guardian estaba a punto de acabar con Sabro, Iruma se paró frente a él. Sabro quedó impresionado por la capacidad de Iruma para domesticar a la bestia, y se preguntó qué clase de demonio era. Mientras tanto, en la línea de meta, Asmodeus fue el primero en llegar con Clara, y los dos se sorprendieron al descubrir que Iruma aún no había llegado. Finalmente llegaron los otros estudiantes, y cuando Iruma y Sabro no regresaron, Kalego declaró que habían fallado, y también eliminó el nombre de Iruma de la lista. Sin embargo, notaron que el guardián se dirigía hacia ellos, y Kalego intentó proteger a los estudiantes. Pero pronto se dio cuenta de que Iruma y Sabro viajaban sobre su espalda. Todos se sorprendieron al ver que Iruma había domesticado a la feroz bestia, y lo elogiaron por ello. Sin embargo, Kalego se aseguró de darle tiempo muerto a Iruma y Sabro. Luego les dijo a los estudiantes restantes que un búho determinaría sus rangos. Cada estudiante puso su mano en el bolsillo de la lechuza y recogió sus insignias de rango. Pero cuando llegó el turno de Iruma, la lechuza gritó y se fue volando. Todos estaban confundidos sobre por qué sucedió eso. Pero Iruma pronto notó que en lugar de una insignia, la lechuza le había dejado un anillo dorado. Cuando Sabro lo vio, recordó la profecía sobre el rey demonio que le había hablado su padre. Iruma intentó quitarse el anillo, pero no se movía, así que pidió ayuda a los demás. Sin embargo, cuando se acercó a ellos, se alejaron. Luego, uno de sus compañeros de clase señaló que lo seguía una sombra espeluznante. Cuando Sabro y Asmodeus intentaron ayudarlo, la sombra agotó sus poderes y comenzó a gritar. Iruma fue el único que no se vio afectado por esto, por lo que le rogaron que lo detuviera, pero no sabía cómo. Iruma se sorprendió al ver a su abuelo, quien alimentó a la sombra con algo de su poder, permitiéndole calmarse. Luego explicó que el anillo se conocía como el alimentador glotón y que necesitaba alimentarse de magia cuando se quedaba vacío. Antes de irse, Sullivan le dijo a Iruma que nunca más podría quitarse el anillo. Al final del día, a Iruma se le dio el rango más bajo porque el búho no pudo asignarle uno. Esto hizo feliz a Iruma porque creía que su bajo rango lo haría invisible para los demás. Pero no tenía idea de que la noticia de cómo había domesticado al guardián y obtenido el anillo había llegado al periódico de la escuela, y él era de lo único que todos hablaban. Una vez decididos los rangos, finalmente pudieron tomar otras clases. Su primera clase fue botánica, donde su maestra les mostró cómo cultivar plantas con magia. Ver a todos los demás con sus flores únicas hizo que Iruma se sintiera feliz, así que decidió intentarlo. Como Sullivan había almacenado magia en el anillo, Iruma simplemente imaginó la flor que quería ver y dijo las palabras mágicas. Inmediatamente, la olla empezó a brillar, pero en ese momento, Sullivan lo llamó y le dijo que no usara su anillo todavía. Sullivan explicó que aún no había ajustado su nivel de potencia. Iruma no tuvo la oportunidad de decirle que era demasiado tarde, ya que un enorme cerezo creció en la maceta. El árbol era enorme y cuando la presidenta del consejo estudiantil, Azazel Ameri, lo vio, concluyó que provenía del reino humano. Cuando estaba sola en su oficina, abrió un compartimento secreto que revelaba una estantería que contenía diferentes volúmenes de una serie de manga llamada First Love Memories. Sin embargo, Ameri no entendió lo que estaba escrito en el manga, pero a partir de las imágenes concluyó que tenía algo que ver con el amor. Después de dejar a Asmodeus y Clara, Iruma se dirigía a guardar los artículos de limpieza cuando accidentalmente chocó con Ameri. Cuando se disculpó, la tonta comenzó a recordar las imágenes que había visto en el manga. Ella le preguntó cómo se llamaba, y en el momento en que él se lo dijo, el delirante cerebro de pájaro concluyó que estaba tratando de seducirla. Al igual que en el manga,
Esto solo solidificó su teoría de que él era un humano. Intentó calmarse para no montar una escena y decidió que lo mejor era llamar a su padre, que era el jefe de la policía de seguridad demoníaca, para que pudiera llevarse a Iruma. Iruma confundió su silencio con ira, por lo que intentó disculparse. Cada vez que se inclinaba, Ameri hacía lo mismo, y los dos terminaron luciendo como idiotas, inclinándose en medio del pasillo. Mientras intentaban descubrir su próximo curso de acción, el manga se le cayó de la camisa. Pero antes de que pudiera recogerlo, Iruma lo tomó y comenzó a recordar sus días como asistente trabajando en el manga. Cuando Ameri se dio cuenta de que podía leer los textos prohibidos, como ella los llamaba, lo arrastró con ella. Ameri lo llevó a la sala común y le pidió que le leyera el manga mientras intentaba convencerse a sí misma de que lo estaba haciendo para determinar si él era un humano o no. Contento de no estar a punto de convertirse en un filete de pescado, Iruma le leyó alegremente, incluso añadiendo sus propios efectos de sonido, todo lo cual Ameri disfrutó cada segundo. Cuando terminó de leer, tenía alrededor de 100 llamadas perdidas de su abuelo, pero antes de que pudiera decir algo, Ameri tomó su teléfono y agregó su número. Luego le dijo que debía dejar todo lo que estaba haciendo y venir corriendo cada vez que ella llamara. Entonces Iruma estuvo de acuerdo y se despidió de ella. Al día siguiente, antes de que Iruma se fuera a la escuela, Opera le preguntó si esperaba regresar algún día al reino humano, pero en lugar de responder, Iruma sopesó los pros y los contras de vivir en el inframundo. Al ver su indecisión, Opera le dijo que si se graduaba con un rango alto, le sería posible regresar. Durante el almuerzo, Asmodeus notó que Iruma estaba perdido en sus pensamientos y le preguntó si todo estaba bien, pero antes de que Iruma pudiera responder, recibió un mensaje de texto de Ameri. Luego le dijo a Asmodeus que tenía un lugar donde estar y se levantó para irse, pero Asmodeus y Clara insistieron en ir con él. Iruma logró convencerlos de que no lo acompañaran, pero después de que se fue, le dijeron a Sabro que se estaba comportando de manera sospechosa. Sabro sugirió que lo siguieran si realmente querían saber qué escondía, y así lo hicieron. Cuando encontraron a Iruma, él estaba parado afuera de la sala común de Ameri. Mientras Asmodeus creía que Iruma estaba tramando algún plan diabólico para apoderarse de la escuela persiguiendo al presidente del consejo estudiantil, Clara creía que Ameri estaba tratando de robarle a Iruma. Dentro de la sala común, Iruma le leyó a Ameri, y cuando terminó, le preguntó cuál era su ambición. Ella le dijo que quería hacer de la escuela un lugar mejor. Mientras hablaban, Asmodeus hacía todo lo posible para evitar que la loca Clara Quinn irrumpiera en la habitación e interrumpiera su conversación. De vuelta en la sala, Iruma trató de pensar en algo que quería lograr pero se quedó corto, por lo que Ameri sugirió que intentara aumentar su clasificación, ya que ese era el deber de cada estudiante, y lograr esa meta sería bueno. En ese momento, Clara, que parecía estar compitiendo por el título de líder del club de novias pegajosas, derribó las puertas, como si se hubiera tomado en serio la canción de la bola de demolición, porque así es exactamente como entró. Tan pronto como las puertas se abrieron de golpe, Ameri rápidamente escondió el manga y trató de actuar con normalidad mientras Asmodeus se disculpaba por permitir que el psicópata desquiciado los molestara. Antes de salir de la habitación, Ameri le recordó a Iruma que recordara de qué hablaron y le dijo que lo estaría esperando en la cima. Días después, mientras estaba sentada sobre los hombros de Sabro, Clara se quejó de que todo lo que Iruma hacía estos días era pasar tiempo con la Ameri ladrona de hombres. Sabro luego le aconsejó que intentara encantarlo con sus inexistentes encantos seductores. Más tarde en clase, mientras elegían sus materias optativas, Iruma notó que Clara hablaba muy en serio de las suyas. Cuando él lo mencionó, ella se asustó, haciendo que el papel flotara hacia él en el proceso. Decir que Tasegi se sorprendió al ver que había elegido el curso de seducción de Sukubo sería quedarse corto. Durante su primer entrenamiento de seducción, su maestro usó una habilidad llamada Sundeer Scope para medir el RIS de los estudiantes. Mientras que las otras chicas recibieron altas calificaciones, el RIS de Clara obtuvo solo el 2%. La maestra no podía creer que alguien vivo pudiera tener un RIS cercano a cero. Inmediatamente le entregó a Clara algunos libros especiales y le dijo que los leyera todos ya que eran la única forma de salvarla. Más tarde, mientras Clara estaba de mal humor por su falta de atractivo sexual, Iruma fue a buscarla, y cuando dejó escapar que la veía como una niña, Clara se sintió mareada. Luego le dijo que haría que se enamorara de ella de una forma u otra, haciendo que el corazón de Iruma diera un vuelco. Sintiéndose mejor consigo misma,
Clara arrastró a Iruma con ella, y mientras su maestra observaba desde el atardecer, notó que el RIS de Clara había aumentado al 10%. Durante el almuerzo del día siguiente, Iruma le dijo a Asmodeus que quería subir de rango y le pidió que lo ayudara a hacerlo. La primera reacción de Asmodeus fue llorar como un bebé antes de anunciar a los estudiantes que Iruma iba a comenzar a entrenar para convertirse en un Yoda y gobernar la escuela. Luego fueron al gimnasio subterráneo, donde Asmodeus explicó que la forma más fácil para Iruma de subir de rango era aprobar los exámenes periódicos de promoción de rango. Explicó además que el examen era un juego llamado Execution Cannonball, que era muy similar al balón prisionero humano. Después de su explicación, los tres comenzaron a entrenar e Iruma comenzó a sentirse esperanzado sobre sus posibilidades de ganar. Asmodeus luego sugirió que le pidiera ayuda a su abuelo porque él sería la mejor persona para entrenarlo. Iruma hizo lo que sugirió y le pidió a Sullivan que lo entrenara. Y mientras entrenaban, Sullivan le mostró cómo usar su anillo mágico para mejorar sus habilidades de lanzamiento. Finalmente llegó el día del examen e Iruma admitió ante Sullivan y Opera que estaba nervioso. Entonces Opera le dijo que en el inframundo, tener miedo del enemigo era lo mismo que la derrota, y le aconsejó que convirtiera su miedo en emoción. En la escuela, Kalego les explicó que su ascenso estaría determinado por el equipo ganador y las filas de los oponentes a los que derrotaran. Luego compartió brazaletes con cada uno de ellos para formar sus equipos y se aseguró de poner a Asmodeus e Iruma en equipos diferentes. Asmodeus lo acusó de intentar separarlo de Iruma, pero Kalego le dijo que dejara de quejarse como un niño tonto y dijo que lo hizo para igualar el equilibrio de poder. Antes de que comenzara el juego, Asmodeus le aseguró a Iruma que haría todo lo posible para ayudarlo y le dijo que contara con él. El juego continuó y todos, excepto Iruma y Asmodeus, habían sido noqueados. Cuando Asmodeus se dio cuenta de esto, consideró dejar ganar a Iruma, pero la expresión de determinación en el rostro de Iruma le hizo reconsiderar su decisión. Sabía que permitir que Iruma ganara socavaría el esfuerzo que había puesto en su entrenamiento, y se avergonzó de sí mismo por siquiera considerar su plan inicial. Luego decidió ponerse serio y usó todo su poder para atacar a Iruma de frente. Mientras tanto, Amery y los miembros del consejo estudiantil llegaron al gimnasio porque tenía curiosidad por ver cómo había valido la pena el entrenamiento de Iruma. De regreso a la cancha, Asmodeus lanzó literalmente una bola de fuego a Iruma, quien logró atraparla y enviársela de regreso, asegurando así la victoria para su equipo. Kalego, por otro lado, no pudo evitar admitir que lo que Iruma había hecho era impresionante, por lo que terminó ascendiendo al rango Bet. Cuando Iruma llegó a casa esa noche, les dijo a Sullivan y Opera que lo habían ascendido a Bet y agradeció a Opera por ayudarlo a lograrlo. Días después, la clase mística conoció a su nuevo maestro, un tipo alegre llamado Balsraman. Luego los llevó afuera para su primera lección, que era una clase sobre cómo interactuar y vincularse con un familiar. Les pidió que convocaran a sus familiares para que la clase pudiera comenzar. Cuando vio la serpiente gorgona de Asmodeo quedó impresionado, pero Sabro se negó a quedarse atrás, por lo que convocó a su familiar híbrido pez caballo. Ambos chicos pronto comenzaron a intentar intimidarse mutuamente con el poder abrumador de sus familiares. A continuación, Clara convocó a su familiar estafador de dinosaurios subdesarrollado, llamado Falfel. Luego, Robin le pidió a Iruma que convocara a su familiar, pero él dudaba y le dijo que convocar a su familiar significaba la muerte para él. Robin le dijo que era inaudito que un maestro tuviera miedo de su familiar, y lo instó a convocarlo. Mientras tanto, Kalego estaba en su oficina hablando con un compañero profesor, cuando de repente desapareció y reapareció en la clase de Iruma en su forma de pájaro. Kalego no estaba contento con esto, y se aseguró de hacérselo saber a Iruma, ordenándole que muriera. Pero el despistado novato Robin estaba tan emocionado de ver a Kalego que lo levantó y comenzó a hablar efusivamente de lo lindo que era. Kalego le dijo a Iruma que aunque odiaba su forma de pájaro, la soportaría porque no quería interrumpir las clases. Pero dijo que a cambio, Iruma tenía que obtener puntuaciones altas para no parecer estúpido frente a Robin. Robin luego los interrumpió, diciendo que tenían que aumentar su vínculo jugando con un juguete que él trajo consigo. Mientras Clara estaba más que feliz de jugar con Falfel, Kalego se quejaba. Robin dijo que no había ningún problema siempre y cuando Iruma estuviera preparado para reprobar la clase. Entonces Kalego aceptó seguirle el juego, a pesar de que odiaba cada segundo. Para empeorar las cosas, Robin los hizo bailar, correr por el jardín e incluso hacer una carrera de 3 piernas, todo lo cual hizo que Kalego deseara poder lidiar con Robin. Mientras tanto, Robin estaba feliz de que se estuvieran uniendo.
Cuando decidieron tomar un respiro, Iruma se disculpó por convocar a Kalego, pero ignoró la disculpa y le preguntó a Iruma si no lo había convocado cuando estaba a punto de ser atacado por el guardián del valle de Kuthra, porque parecía débil. Iruma le aseguró que ese no era el caso, y dijo que no lo había convocado porque no quería que Kalego o el guardián salieran lastimados. Antes de que Kalego pudiera responder, su atención se centró en Asmodeus y Sabro, quienes estaban a punto de comenzar una pelea con sus familiares. Kalego tuvo que intervenir, golpeándolos antes de regañarlos por ser estúpidos. Luego se volvió hacia Robin y le pidió que le explicara por qué la confianza era importante entre los familiares y sus amos. Robin dijo que era porque eran socios, pero Kalego le dijo que estaba equivocado. Explicó que era para que nadie saliera lastimado y que los familiares no eran mascotas ni compañeros. Podían volverse violentos en cualquier momento si sus amos no tenían cuidado. Luego ordenó a los estudiantes que trataran a sus familiares con respeto, lo cual hicieron todos hasta el final de la clase. Sin embargo, se aseguró de darle a Robin un montón de papeles después de la clase. Días después, durante el almuerzo, Iruma notó que la cafetería estaba casi vacía, por lo que le preguntó a Asmodeus si sabía algo al respecto. Asmodeus estaba a punto de responder cuando fue interrumpido por algunos miembros de su club de fans, quienes usaron a Iruma como un trampolín para intentar hablar con él. Asmodeo los regañó por ello. Cuando las chicas lo escucharon decir el nombre de Iruma, retrocedieron asustadas porque el rumor que circulaba por la escuela era que él era un demonio malvado. En el momento en que escucharon la campana, todos se fueron como si el techo estuviera en llamas. Luego, Iruma le preguntó a Asmodeus por qué se habían ido con tanta prisa, por lo que le mostró un folleto pidiendo a los estudiantes de primer año que se unieran a un luchador, que era una versión de los clubes extraescolares de la escuela de demonios. Luego, Asmodeus colocó a Iruma en la mesa más cercana a la puerta, donde podía observar cómo los estudiantes de último año comenzaban la búsqueda de novatos para reclutar estudiantes de primer año para sus luchadores. Cuando notaron a Asmodeus, intentaron reclutarlo, pero él los ahuyentó creando un anillo de fuego alrededor de él y sus amigos. En ese momento, llegaron a Mary y los otros miembros del consejo, e Iruma observó cómo su presencia asustaba a un estudiante de último año, que estaba acosando a un estudiante de primer año. A Mary se acercó torpemente a ellos, y le entregó a Iruma un volante pidiéndole que se uniera al consejo estudiantil, lo que sorprendió a todos. Después de clase, fueron a la torre de los luchadores para ver qué tenían para ofrecer los diferentes luchadores. Mientras Asmodeus prendía fuego a los volantes que le habían dado, Iruma los recogió todos. Parte 2. Asmodeus terminó quemando todos los volantes, antes de que Clara le recordara que se suponía que solo debía tomar los volantes de los luchadores que le interesaran. Justo cuando Lead le preguntó a Iruma a qué luchador pretendía unirse, su anillo comenzó a brillar y lo hizo volar por la escuela hasta que chocó con un estudiante de último año. Iruma inmediatamente se disculpó, pero el niño le dijo que no era culpa suya, y le explicó que su collar estaba hecho del mismo material que el anillo de Iruma, razón por la cual reaccionó de esa manera. Explicó que hizo el collar para almacenar magia porque era débil. Después de empacar sus pertenencias e irse, Asmodeus y Clara encontraron a Iruma y juntos fueron a ver a diferentes luchadores. Esa noche, Sullivan afinó el anillo de Iruma y le dijo que podía configurarlo al nivel que quisiera. Al día siguiente, Iruma y sus amigos continuaron su gira de batalla. De repente, hubo una explosión en una habitación cercana, y cuando Iruma fue a investigar, encontró al chico con el que había chocado el día anterior en una habitación llena de humo. Después de que el niño se desmayó, Iruma lo ayudó a llegar a una superficie cercana y lo depositó allí, después de lo cual el niño se presentó como Ami Kiro, el jefe del aparato mágico de lucha. Luego se ofreció a mostrarle a Iruma el lugar y le explicó que el objetivo principal del luchador era crear aparatos mágicos. Sin embargo, casi muere 2 veces por pérdida de sangre porque infundió su magia en algunos de los elementos para mostrarle a Iruma cómo funcionaban, lo que hizo que Iruma se preocupara. Pero Kiryu le aseguró que estaba bien y le explicó que tenía poco poder mágico, por lo que tenía que confiar en su collar. Luego Iruma preguntó sobre la máquina que causó la explosión, por lo que Kiryu se la mostró y le explicó que era una máquina que podía mejorar la magia de una persona, pero dijo que estaba teniendo dificultades para hacerla funcionar. Iruma notó algunas partes en el suelo, así que preguntó si podía echarles un vistazo. Cuando Kiryu dijo que podía, Iruma los reconstruyó, algo que no pudieron hacer por Humpty Dumpty. Luego colocó el corazón dentro de la máquina antes de encenderla,
y mostrarle a Iruma cómo funcionaba. Kiryu dijo que esperaba destruir la brecha de poder en su mundo provocada por el sistema de clasificación. Mientras Iruma lo observaba, sintió una profunda sensación de conexión entre ellos, por lo que le preguntó a Kiryu si le permitiría unirse al luchador a pesar de que no tenía magia. Kiryu le dijo que lo haría porque el luchador era del tipo que se preocupaba más por las habilidades que por las habilidades mágicas. Al día siguiente, Iruma, Asmodeus y Clara se unieron al luchador del aparato mágico, y Kiryu quedó tan sorprendido que se desmayó. Más tarde, Iruma fue a ver a Amery decepcionado, quien esperaba que se uniera al consejo. Mientras hablaban, Iruma dejó escapar que se había unido a otro luchador, y Amery se volvió loca antes de exigirle una explicación. En otra parte, las 13 coronas estaban en una reunión discutiendo los diversos eventos que habían ocurrido recientemente en el inframundo. Durante su conversación, concluyeron que las cosas serían diferentes si tuvieran un rey demonio. Alguien sugirió convertir a uno de los 3 grandes en el rey demonio. Sin embargo, Baal los llamó tontos por siquiera sugerirlo, lo que llevó a una discusión. Mientras tanto, en el piso 666, los 3 grandes estaban celebrando un concurso para determinar quién tenía el nieto más lindo. Cuando descubrieron que Sullivan tenía un nieto, le preguntaron si había secuestrado al niño antes de aceptar que efectivamente era guapo. En ese momento, Henry, uno de los Crown, entró en la habitación y le entregó a Sullivan una orden judicial. Le informó a Sullivan que habían recibido información que indicaba que había cruzado ilegalmente al mundo humano, y le pidió que fuera a la oficina de control fronterizo demoníaco. Sullivan llamó a Ópera y le informó que estaba siendo detenido por ir ilegalmente al reino humano. Ópera señaló que era culpable de los cargos, pero Sullivan le aseguró que no tenían pruebas. Luego le pidió a Ópera que le hiciera saber a Iruma que, aunque no estaría en casa esa noche, no se perdería el Butler Party por nada del mundo. Al día siguiente en la escuela, mientras Kalego se dirigía a su clase, uno de los profesores le informó que lo necesitaban en la oficina del demonio presidente. Cuando llegó, le informaron que Sullivan había sido detenido pero que habían llamado para nombrar a Kalego como el demonio presidente interino en su ausencia. Más tarde ese día, Iruma y los demás fueron a buscar su puesto y prepararse para el Butler Party. Cuando encontraron el espacio de su Butler, se decepcionaron al descubrir que era tan pequeño como un armario. Kurewa admitió que su Butler tenía pocos fondos, por lo que no podían permitirse el lujo de pagar un espacio más grande, pero Iruma le aseguró que no les importaba. Luego sugirió que hicieran un espectáculo de fuegos artificiales, ya que el Butler Party duraría hasta la noche. Más tarde, mientras estaban en su sala de Butler, los fuegos artificiales en los que Kiryu estaba trabajando explotaron en su cara, lo que provocó que Iruma y los demás corrieran a su lado. Kiryu les aseguró que se encontraba bien y demostró la habilidad especial de su familia, que era una barrera. Explicó que la barrera lo había protegido de la explosión, lo que les pareció impresionante. Después de hacer uno con éxito, lo probaron y decidieron hacer uno más grande para la fiesta. Más tarde esa noche, Iruma, Asmodeus, Clara y Kiryu tuvieron una pelea de almohadas, porque Clara insistió en que era parte del ritual de la pijamada. Mientras yacían exhaustos en el suelo, Kiryu recibió una llamada telefónica y se excusó para atenderla. Durante la llamada, se reveló que estaba hablando con Baal, quien admitió que él era la razón por la que Sullivan había sido detenido, para poder destruir la campana de la escuela. Baal luego le preguntó a Kiryu cómo iban sus planes, y Kiryu le aseguró que, con la ayuda de sus desprevenidos peones, todo iba bien. Al día siguiente, se explicó a los estudiantes el grupo de luchadores a través de la pantalla, y se les informó que sus padres estarían invitados. Más tarde, después de que Iruma y los demás terminaron de preparar su plataforma de lanzamiento para los fuegos artificiales, Clara intentó decorar su presentación con destellos y brillantina, pero Asmodeus se la llevó a rastras con su familiar. Mientras tanto, Kiryu fue a un taller secreto, donde tuvo un flashback de su conversación con Baal sobre sus planes de volar la escuela. Luego decidió trabajar en su máquina, pero fue interrumpido por Iruma, cuyo anillo lo había llevado hasta Kiryu. Cuando Iruma preguntó qué era la habitación, Kiryu le dijo que era un taller secreto, donde los antiguos miembros de su luchador trabajaban en máquinas en secreto. También explicó que la ventana estaba insonorizada, por lo que los que estaban afuera no podían oírlos, y como la habitación estaba en el ático, no podían ser vistos. Hablaron por un rato, después de lo cual Iruma le dijo a Kiryu que deberían intentar ganar el primer lugar durante la presentación del luchador como primer paso para lograr su objetivo de igualdad. Más tarde, Asmodeus le explicó a Iruma
que lanzarían sus fuegos artificiales cuando sonara la campana de la escuela para señalar el inicio de la competencia. Mientras explicaba, la torpe Clara encendió la mecha, provocando que entraran en pánico. Pero cuando no estalló, se dieron cuenta de que faltaba su mayor proyectil de fuegos artificiales. La escena luego pasó a Kiryu, revelando que él fue quien había llevado el proyectil de fuegos artificiales a su taller secreto. Mientras tanto, Sullivan todavía estaba detenido por los oficiales de control fronterizo, y Henry no estaba seguro de si confiar en la información que recibieron sobre el secuestro de Iruma por parte de Sullivan al atardecer. Kiryu no estaba por ningún lado, lo que causó que Iruma y los demás se preocuparan. Mientras tanto, Kiryu, que estaba observando a todos desde el taller secreto, destruyó su collar, liberando una oleada de energía que cubrió toda la escuela con múltiples barreras. Estas barreras también aparecieron en los pasillos de la escuela, impidiendo a los estudiantes moverse libremente. Cuando Iruma se dio cuenta de que había sido separado de Asmodeus y Clara por una barrera, Amery ordenó a los miembros del consejo estudiantil que garantizaran la seguridad de los estudiantes en otra parte del edificio de la escuela. Kalego se enteró de que las barreras podían destruirse temporalmente. También se dio cuenta de que las barreras fueron lanzadas por alguien con mucho poder mágico, y solo podían ser derribadas por alguien con la misma cantidad de poder. Esto lo llevó a creer que quienquiera que estuviera detrás tenía algo que ver con el encierro de Sullivan. Luego Kalego se puso en contacto con los otros profesores y les pidió que les dijeran a los estudiantes que las barreras eran parte de una sorpresa para que no entraran en pánico. Luego usó su magia para romper la barrera y se dirigió a la biblioteca. De vuelta en el taller, Kiryu instaló su máquina y colocó el proyectil de fuegos artificiales sobre ella para poder infundirle suficiente magia para llevar a cabo su plan. Sin embargo, notó por su modelo improvisado de la escuela que alguien se dirigía hacia él. Su primer pensamiento fue que era Iruma, pero recordó que había destruido su collar, por lo que no había forma de que el anillo de Iruma reaccionara. Luego se reveló que Asmodeus y Clara estaban usando un mapa de la escuela y muñecos de papel para guiar a Iruma a Kiryu. De vuelta en la biblioteca, Kalego descubrió que Kiryu estaba detrás de todo, por lo que informó a los demás profesores y les ordenó que lo atraparan. Iruma había llegado al almacén oculto que Kiryu usaba como taller, y cuando Kiryu le permitió entrar, Iruma notó que había abandonado su aspecto de nerd por uno de chico malo retro. Luego le preguntó a Kiryu si él era responsable de todas las barreras alrededor de la escuela, y Kiryu le dijo que sí. Antes de revelar su máquina, que había sido utilizada para cargar un gran proyectil de fuegos artificiales, Iruma preguntó tontamente qué pretendía hacer con ella. Kiryu admitió que iba a volar la escuela, dijo que destruir la escuela era el primer paso para lograr sus planes, y que no podía esperar a ver la expresión de desesperación en los rostros de los estudiantes. Sin embargo, Kiryu notó que Iruma no se vio afectado por su discurso, y preguntó por qué. Iruma explicó que había vivido una vida muy dura, por lo que cosas como esta no le molestaban. Luego recogió el proyectil de fuegos artificiales, saltó por la ventana y lo arrojó al aire. Usando el modo esfuerzo en su anillo, Iruma activó el modo Pandoroola, que liberó toda la magia en el anillo y atravesó la barrera en forma de dragón. Para los estudiantes que miraban desde el suelo, parecían simples fuegos artificiales, pero para Kiryu, que había salvado a Iruma de un destino con Flor Canus, era el trabajo de su vida que se iba por el desagüe. Unos minutos antes de que Iruma destruyera los planes de Kiryu, Kalego y Robin rompieron la barrera de Kiryu y subieron al techo. Robin usó la habilidad de su familia, la Bullseye, para disparar una flecha con un mensaje para Sullivan. Como su nombre lo indica, la flecha no se detuvo hasta llegar a su destino. Después de que Sullivan leyó el mensaje, abandonó la oficina de control fronterizo. Llegó a la escuela justo cuando la bola de fuego Kaido explotaba en el cielo, y se encargó de los escombros que caían antes de que pudieran lastimar a alguien. Sin embargo, los desprevenidos estudiantes no tenían idea de que sus vidas habían estado en peligro y disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales. Después de encargarse de todo, Sullivan y los profesores se dirigieron al almacén, donde estaba Kiryu con un Iruma inconsciente. Cuando los encontraron, Kiryu les aseguró que no tenía planes de huir, por lo que Sullivan lo interrogó. Kiryu le dijo que había planeado todo solo porque quería ver las miradas de desesperación en los rostros de los estudiantes antes de que se lo llevaran. Kiryu le pidió a Sullivan que le dijera a Iruma que algún día se volverían a encontrar y que se divertirían mucho. Justo cuando el control fronterizo demoníaco estaba deteniendo a Kiryu,
Él le dijo que era una larga historia y que le explicaría todo más tarde, así que ella vio mientras se llevaban a Kiryu. De vuelta en la habitación, Iruma se despertó y encontró a Sullivan sonriendo, por lo que le preguntó qué le había pasado a Kiryu. Sullivan le dijo que el control fronterizo demoníaco lo había detenido para interrogarlo, pero mencionó que les resultaría difícil lograr que hablara. Esto preocupó a Iruma, por lo que preguntó qué sería de Kiryu, y Sullivan le explicó que, dado que había cometido un crimen, sería castigado. Luego, Sullivan saltó por la ventana hacia el patio, permitiendo que Ameri se acercara a ellos y regañara a Iruma por no avisarle antes de disparar los fuegos artificiales. Luego, Iruma se dirigió a los estudiantes, quienes querían saber a qué luchador pertenecía. Después de darse crédito a sí mismo, a Asmodeus, Clara y Kiriguo, Sullivan lo menospreció. Luego, sus amigos se acercaron a Iruma y le preguntaron por Kiriguo. No queriendo preocuparlos, dijo que Kiriguo se había ido a alguna parte. Para el resto del grupo de luchadores, los estudiantes votaron por su luchador favorito. Cuando se puso el sol, Iruma y los demás encendieron los fuegos artificiales, e Iruma se aseguró de tomarse una foto con Opera y Sullivan, después de decirles a Lid y Jazz que eran su orgullo y alegría. Una vez terminada la votación y la fiesta llegando a su fin, todos se reunieron en el auditorio para escuchar los resultados del mejor luchador. Ameri fue anunciada como la presentadora de los premios, y luego de subir al escenario, comenzó a anunciar los resultados. En tercer lugar quedó Succubus Butler, que recibió una nueva sala del club. En segundo lugar quedó el New Magic Butler, que recibió un suministro de agua bendita negra para un año. Finalmente, en primer lugar quedó el Broadcast Butler, que fue bastante inesperado, pero aceptado de todos modos. Y su líder recibió un ascenso de rango. Justo cuando el MC estaba a punto de concluir la ceremonia, Kalego le arrebató el micrófono y anunció que agregarían otra categoría llamada Tricky Award. Kalego luego anunció que un representante del luchador que recibiera el premio sería recompensado con un ascenso de rango. Cuando llamó al Magical Apparatus Butler al escenario, el público estalló en aplausos y vítores porque todos sabían que Iruma merecía el premio. Cuando subió al escenario, Kalego le dijo que nunca más intentara interpretar a Superman, y le aconsejó que confiara más en sus profesores antes de darle su nueva insignia. Después de bajar del escenario, Sullivan corrió hacia él y lo felicitó por el trabajo bien hecho. Pero en el momento en que mencionó que Iruma estaba ganando más atención, aunque no quería destacar, Iruma comenzó a enloquecer porque de repente se vio rodeado de personas que querían tomarle una foto o hablar con él. Días después de la fiesta del luchador, Iruma seguía siendo el tema de toda la escuela y de todos los lugares a los que iba, saludado por admiradores adoradores. Incluso cuando iba a clase, Asmodeus y Clara se aseguraban de laminar una copia del periódico escolar con la foto de Iruma en la portada y archivarlo. Mientras Iruma se dirigía a su salón de clases, sintió una presencia amenazadora detrás de él, y cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con Henry. Los dos terminaron sentados en un banco afuera, e Iruma no pudo deshacerse de la sensación de déjà vu que estaba teniendo. Mientras tanto, Henry recordó cómo Sullivan había usado su poder contra ellos cuando intentaron impedirle salir de su oficina. Sullivan los había inmovilizado con su mirada amenazadora antes de decirles que le había prometido a Iruma que regresaría. Esto despertó la curiosidad en Henry porque estaba seguro de que Iruma era humano, y le preocupaba que Sullivan lo mantuviera en el inframundo en contra de sus deseos. Luego trató de insinuar que si Iruma alguna vez necesitaba ayuda, podría acudir a él, pero Ameri los interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar. Se sorprendió al ver a su padre con Iruma, pero Henry le dijo que solo le había estado preguntando a Iruma cómo llegar a la oficina de Sullivan. Después de que se fueron, Asmodeus y Clara llegaron y le dijeron a Iruma que estaban al tanto de lo que pasó con Kiryu, pero que estaban dispuestos a esperar hasta que él estuviera listo para derramar el té sobre los eventos de esa noche. Días después, Clara y Asmodeus entraron al salón de clases con el periódico escolar que tenía la foto de Iruma en la portada. Lid señaló que la historia de la promoción de Iruma era más popular que el artículo sobre Kuromu, pero el despistado Iruma no tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces, Asmodeus les recordó que debido a que Iruma había estado protegido toda su vida, tenía un desafío intelectual, por lo que tuvieron que simplificar las cosas para él. Luego procedió a explicar que un Dendal era un demonio que cantaba canciones para los demonios que pasaban por su ciclo maligno, y explicó que durante el ciclo maligno de un demonio eran muy peligrosos, razón por la cual
liberaban su maldad reprimida al observar estos Them Dolls. Interpretan sus canciones en el escenario. Luego, Lid mostró una transmisión en vivo desde Kuromu, invitando a todos a ver su programa en vivo más tarde ese día. Después de verlo, Jazz explicó que como Kuromu era muy popular, sus entradas se vendían como pan caliente, por lo que aquellos que no podían comprarlas podían ver su programa en línea. Mientras Kamui le estaba dando a Iruma más información sobre Kuromu, fue interrumpido por una transmisión que le pedía a Iruma que fuera a la sala de transmisión. Entonces corrió allí con Clara y Asmodeo. Mientras tanto, en el Makaburo Dome, donde se esperaba que Kuromu hiciera su espectáculo, se reveló que ella era en realidad Carol Lee, un miembro de la clase inadaptada. Mientras estaba sentada en su camerino, comenzó a asustarse y preocuparse porque sentía que la transmisión en vivo que acababa de terminar era demasiado forzada, pero de repente se enojó cuando pensó en cómo Iruma apareció de la nada y le quitó el protagonismo. Su ira hizo que sus poderes comenzaran a filtrarse, pero su manager llegó antes de que las cosas se salieran de control y la regañó por ser imprudente. Antes de terminar su actuación, vio a Iruma entre la multitud, lo que le provocó la sorpresa de su vida. Resultó que Iruma había recibido entradas gratis para el concierto. También trató de mantener su identidad en secreto, pero finalmente descubrió que Iruma sabía quién era ella. Al principio lo atrapó en hielo mientras intentaba descubrir su próximo movimiento, pero pronto se dio cuenta de que tenía que dejarlo ir antes de que literalmente lo congelara. Ella le preguntó cómo sabía que ella era Carol Lee, no Hannah Montana, y él le dijo que normalmente ella apretaba los puños en clase, por lo que pudo conectar los puntos cuando vio su actuación. Él le dijo que odiaba cómo siempre se destacaba sin querer y que su deseo era ser tan invisible como ella. Sin embargo, esto solo enojó a Carol Lee porque no podía creer que él fuera más popular que ella cuando ni siquiera intentaba hacerlo. En su estado de enojo, lentamente comenzó a usar su magia de hielo para congelar toda la habitación, pero pronto se desmayó por usar demasiada. Iruma corrió a su lado e inmediatamente pidió ayuda cuando se dio cuenta de que estaba ardiendo. Después de colocarla en el sofá, el gerente le preguntó a Iruma si había hecho algo para molestar a Carol Lee, y él le dijo que Carol Lee se había derrumbado mientras hablaban. Luego, el gerente explicó que Carol Lee no podía soportar el calor y que cada vez que usaba demasiada magia de hielo, terminaba así. En ese momento, un miembro del personal entró a la sala para preguntar qué pasaría con el programa, ya que Carol se había desmayado. El gerente dijo que no tenían más remedio que cancelarlo, porque Carol no podía actuar en su estado actual. Entonces, sugirió buscar un médico para que la atendiera. Sin embargo, la gerente explicó que solo un miembro de su familia podría atenderla y que tardarían un poco en llegar. En ese momento, Carol le habló desde el sofá y dijo que no podían cancelar el programa porque era la única manera de demostrarle a su familia que era buena en algo. La tía Carol se despertó de un sueño en el que había estado tratando de convencer a su familia de que le sonriera. Luego recordó su programa, pero cuando miró la hora, descubrió que había dormido más allá del horario de apertura. Sin embargo, empezó a escuchar a la multitud aplaudiendo, así que fue a investigar. Para su sorpresa, vio a Iruma, Asmodeus y Clara actuando en el escenario vestidos como ídolos. Carol no podía creer lo que veía y estaba segura de que todavía estaba soñando, pero su manager explicó que habían insistido en ayudar a salvar el programa sin importar nada. Mientras Iruma y los demás actuaban en el escenario, Ameri estaba segura de que el demonio de pelo azul era Iruma, pero rápidamente dejó de lado ese pensamiento. Pronto se unió al trío en el escenario y juntos terminaron el espectáculo. Después del concierto, Carol se disculpó con el personal por causarles problemas, tras lo cual su manager le entregó una nota de su madre, quien había sido quien la había atendido mientras dormía en la escuela. Al día siguiente, Carol advirtió a Haruman que no revelara su identidad, y él le aseguró que no tenía planes de hacerlo. Una semana después, Iruma se despertó sintiéndose bien con el día que le esperaba. Después de desayunar con Sullivan, se fue a la escuela con Asmodeus y Clara. El resto del día transcurrió como de costumbre, y después de clases, Iruma se dirigió a la sala común para leerle manga a Ameri. Pero mientras lo leía, mencionó secretos, lo que hizo que Ameri se preguntara si Iruma guardaba algún secreto. Luego recordó el muñeco demonio de pelo azul que se abrió para Kuromu y comenzó a preguntarse si realmente era Iruma. En un intento de satisfacer sus pensamientos errantes, Ameri le preguntó torpemente a Iruma si tenía algo que le molestaba y le gustaría hablar, y él le aseguró que no había nada. Pero ella insistió en que si alguna vez sucediera algo,
Él siempre podría hablar con ella. Luego Iruma pidió un bocadillo, así que tomó uno y se lo puso en la mano. Pero en el momento en que lo tocó, sintió que su corazón daba un vuelco, lo que hizo que su mente se acelerara. Más tarde esa noche, mientras Iruma yacía en la cama, se dio cuenta de que se había acostumbrado tanto a vivir en el inframundo que de repente se preocupó. Al día siguiente, mientras se dirigía a la escuela con Clara y Asmodeus, consideró la oferta de Henry de devolverlo al reino humano, pero sus amigos se preocuparon porque él no actuaba como siempre. Decidieron prepararle una comida para animarlo, pero los dos terminaron peleando como gatos y ratones. Entonces hicieron un trato para ver quién podía preparar el mejor plato. Después de llegar a casa ese día, Clara hizo todo lo posible para sacar a relucir el maestro chef que había en ella, pero sintió que al plato le faltaba algo. Luego su madre le explicó que el ingrediente más importante en la cocina era el amor. Entonces, después de entonar una canción espontánea, toda la familia lanzó besos a la olla. Mientras tanto, Asmodeus intentó encontrar el mejor plato para preparar para Iruma. Su mayordomo le sugirió que preparara un plato de pescado, lo que hizo que Asmodeo retrocediera porque le tenía miedo al pescado. Pero como quería animar a Iruma, dejó a un lado sus miedos y preparó el plato. Al día siguiente, en la escuela, le presentaron a Iruma sus platos, que él comió y anunció que estaban deliciosos. Pero Asmodeus y Clara preguntaron cuál era mejor. En lugar de escoger uno, mezcló ambos platos y se lo dio a comer, y ambos estuvieron de acuerdo en que estaba delicioso. Mientras Iruma los veía discutir, concluyó que la vida en el inframundo no era tan mala, y decidió quedarse allí con sus nuevos amigos y familiares.